La repentina muerte de Hulk Hogan ha dejado al mundo conmocionado. Ladies and gentlemen, yesterday we lost one of the biggest and most globally recognized icons in the world. Pero lo que el FBI ha encontrado en su mansión de Clearwater es lo que realmente ha llamado la atención. Apenas unas horas después de que la leyenda de la lucha libre fuera declarada muerta de un paro cardíaco, los agentes federales llegaron en silencio a la finca de $11,5 millones que una vez llamó hogar. Al principio, la propiedad parecía cualquier otro refugio de lujo en Florida, un enorme santuario para un hombre que construyó un imperio en el ring. Pero tras los rincones de la extensa finca, los investigadores descubrieron algo mucho más inquietante de lo que nadie esperaba. No se trataba de un simple control rutinario. Según los informes filtrados, lo que el FBI recuperó ha desencadenado una investigación federal activa, con información privilegiada que lo califica como uno de los casos más inquietantes que han visto en relación con una figura célebre. Puede que Hogan se haya ido, pero la investigación no ha hecho más que empezar, y lo que venga después podría cambiar todo lo que creíamos saber. Su último día empezó como cualquier otra mañana en la casa de $11,5 millones de Hulk Hogan en Clearwater, Florida. La mansión frente al mar, con sus grandes ventanales y vistas al océano, había sido el tranquilo refugio de Hogan durante años. Pero poco antes de las 11 de la mañana, todo cambió. Hogan, sintiendo dolor en el pecho y mareado, llamó él mismo al 911. Estaba solo y sabía que algo iba mal. Estaba solo y sabía que algo iba muy mal. Los paramédicos acudieron rápidamente a la casa. Cuando llegaron, encontraron a Hogan desplomado pero aún con vida. Le practicaron la reanimación cardiopulmonar e intentaron mantenerlo estable. La mansión, normalmente tranquila y silenciosa, se llenó rápidamente de urgencia. El equipo médico actuó con rapidez. Colocaron a Hogan en una camilla y lo sacaron por la puerta principal de la mansión, pasando junto a las palmeras y el tranquilo camino de entrada hasta una ambulancia. Sus vecinos, aterrorizados, rodearon la escena y observaron cómo los médicos intentaban reanimarlo. Lo llevaron de urgencia al hospital Morton Plant, pero a pesar de todos los esfuerzos, lo declararon muerto poco después de llegar. Pocos días antes, se había visto a Hogan sonriente, promocionando su liga de lucha libre y su marca de cerveza. Aunque su salud se había tambaleado tras recuperarse de una operación de cuello y lidiar con lesiones nerviosas, parecía estar resistiendo. La mansión de Clearwater, antaño llena de vida, se convirtió en el escenario de su trágico final y en el último lugar en el que Hulk Hogan estuvo de pie. Causa de la muerte. Aunque las autoridades han declarado que no hay juego sucio en la muerte de Hulk Hogan, muchos fans e informadores se preguntan cómo sucedió todo de repente. Pocos días antes, Hogan se había mostrado optimista en público, sonriendo, promocionando su nueva liga de lucha libre y contando chistes con la energía que le caracterizaba. Su mujer incluso había asegurado al público que se estaba recuperando bien de una reciente operación y que su corazón era fuerte. ¿Cómo se desencadenó todo tan rápidamente? Al parecer, la leyenda de 71 años llamó él mismo al 911 tras sentirse indispuesto en su mansión de Clearwater. Cuando llegaron los paramédicos, aún estaba consciente y fue trasladado al hospital con vida. Sin embargo, a las pocas horas había desaparecido. Esa cronología y la presencia de agentes del FBI en su casa poco después no han hecho sino aumentar el misterio. No se ha confirmado oficialmente la causa de la muerte, pero la combinación de colapso repentino, secreto médico y atención federal ha alimentado la especulación de que algo no cuadra. Su espeluznante última aparición. En mayo de 2025, Hulk Hogan hizo su última aparición en televisión durante una entrevista en Fox & Friends. Estaba allí para promocionar Real American Freestyle, la nueva liga de lucha libre que había iniciado con su viejo amigo Eric Bischoff. A pesar de que acababa de salir de una operación de cuello, Hogan parecía optimista y emocionado por volver a estar delante de las cámaras. Sin embargo, estaba claro que se había debilitado mucho en los últimos meses, y su aspecto daba a entender que estaba
estaba trabajando demasiado. El propio Hogan admitió que estaba agotado. Durante una entrevista que se cree que fue una de sus últimas grabaciones, dijo casualmente: "Necesito echarme una siesta". Brother, good to see you. I need to take a nap, bro. I need to take a nap. Llevaba su clásico pañuelo y el pelo rubio brillante, pero lo que realmente llamó la atención de todos fue su barba. Tenía un llamativo aspecto bicolor, que rápidamente dio que hablar en internet. Durante el segmento, Hogan habló apasionadamente sobre la nueva liga y terminó la entrevista con su famosa frase: "Va a ser una locura, hermano". Aún así, algunos espectadores notaron que parecía más delgado de lo habitual. Utilizaba un bastón y, según algunos informes, a veces necesitaba oxígeno. Eran señales de que su salud se estaba debilitando. A pesar de los rumores de que estaba paralizado o en coma, tanto su esposa Sky Daily como su representante Jimmy Hart lo negaron. Sky dijo que era mentalmente ágil y que no tenía daños cerebrales. Jimmy incluso le describió como fenomenal tras una noche de karaoke con su hijo. Aquella aparición de mayo resultó ser su último adiós, y los fans se han quedado preguntándose por qué se produjo un empeoramiento tan repentino de su salud. Meses finales. En la última década de su vida, Hogan tuvo que pasar por una serie incesante de desafíos médicos. Entre 2014 y 2024, se sometió a unas 25 operaciones, muchas de ellas en rodillas, caderas, hombros, cuello y espalda, debido al desgaste de más de 4 décadas en el ring. Cada operación tenía como objetivo aliviar el dolor crónico y restaurar la movilidad básica, pero la recuperación se hizo más difícil con el tiempo. Su última intervención importante tuvo lugar en mayo de 2025, solo 2 meses antes de su muerte. Los médicos le practicaron una compleja fusión cervical a varios niveles, extirpando los discos dañados y fusionando 4 vértebras del cuello para tratar una grave compresión nerviosa. La operación requirió intubación, sondas de alimentación y una cuidadosa vigilancia de sus cuerdas vocales y su respiración. Aunque su esposa, Sky Daily, insistió en que se estaba recuperando, reconoció complicaciones y una lenta vuelta a la normalidad. En público, Hogan parecía visiblemente frágil, perdía peso rápidamente, utilizaba un bastón y a veces necesitaba oxígeno. Surgieron rumores de parálisis, daño cerebral o incluso coma, pero el equipo de Hogan los descartó todos. Su manager de toda la vida, Jimmy Hart, publicó unas fotos pocos días antes de su muerte en las que aparecían los dos en un karaoke con el hijo de Hogan, calificándolo de fenomenal. Aún así, sus allegados notaron un claro declive. La falta de aliento, las frecuentes estancias en el hospital y un corazón débil le hacían la vida diaria más dura, realmente dura. La reacción del mundo. La noticia de la muerte de Hogan ha causado conmoción en el mundo de la lucha libre y en otros ámbitos. Desde leyendas y amigos hasta actores y figuras políticas, muchos han querido rendir homenaje al hombre que ayudó a definir la lucha libre moderna y dejó una huella inolvidable en la cultura pop. Ric Flair, uno de los mejores amigos de Hogan y viejo rival en la lucha libre, compartió el homenaje más emotivo. Estoy absolutamente conmocionado por el fallecimiento de mi gran amigo Hulk Hogan. Hulk ha estado a mi lado desde que empezamos en el mundo de la lucha libre. Un atleta, un talento, un amigo y un padre increíbles. Nuestra amistad ha significado el mundo para mí. Siempre ha estado a mi lado, incluso cuando yo no se lo pedía. Fue uno de los primeros en visitarme cuando estaba en el hospital con un 2% de posibilidades de vivir, y rezó junto a mi cama. Hulk también me prestó dinero cuando Reed estaba enfermo. Hulkster, nadie se te podrá comparar. Descansa en paz, amigo mío. Donald Trump también compartió sus recuerdos de Hogan, recordando su carisma y su impacto cultural. Hoy hemos perdido a un gran amigo, el Hulkster. Pronunció un discurso absolutamente eléctrico en la Convención Nacional Republicana. Entretuvo a aficionados de todo el mundo y su impacto cultural fue enorme. A su mujer, Sky, y a su familia, les damos nuestros mejores deseos y nuestro cariño. Echaremos mucho de menos a Hulk Hogan. Sylvester Stallone, que actuó junto a Hogan,
en Rocky III, publicó un sentido mensaje en Instagram. Tuve el placer de conocer a esta brillante personalidad y showman cuando tenía 26 años. Era absolutamente maravilloso y su increíble habilidad hizo que Rocky III fuera increíblemente especial. Se me rompe el corazón. John Cena fue breve pero contundente. R.I.P. Legend. The Undertaker honró el legado de Hogan con simple respeto. El mundo de la lucha libre ha perdido a una verdadera leyenda. Sus contribuciones a nuestro negocio son inconmensurables y por eso estoy agradecido. Gracias, Hulk Hogan. La WWE emitió una declaración formal reconociendo el lugar legendario de Hogan en la industria. Se refirieron a él como una de las figuras más reconocidas de la cultura pop y le atribuyeron el mérito de haber ayudado a la WWE a alcanzar el reconocimiento mundial en la década de 1980. La compañía también dio el pésame a la familia, amigos y fans de Hogan. Rumores sobre la causa de su muerte. Una de las mayores especulaciones en torno a la causa de la muerte de Hogan es su consumo de esteroides durante toda su vida. Después de décadas de slams, leg drops y viajes sin parar, no se trataba solo de unos cuantos músculos doloridos. Había tenido docenas de cirugías, dependía de los analgésicos, y sí, los esteroides habían desempeñado un papel en la forma en que siguió adelante. Rebobinemos hasta principios de los 90. Hogan estaba en el centro de uno de los mayores escándalos de la historia de la lucha libre, los juicios por esteroides. En 1991, testificó en un caso federal contra el jefe de la WWE, Vince McMahon. Bajo juramento, Hogan admitió haber consumido esteroides anabolizantes, afirmando que le ayudaban a recuperarse de las lesiones. Para él no era ilegal y no fue acusado de nada, pero el daño estaba hecho. Para un tipo que decía a los niños, entrenad, rezad y comed vitaminas, la confesión fue como un puñetazo en el estómago. Muchos aficionados empezaron a preguntarse cuánto de la leyenda de Hulkamania se debía a su fuerza natural y cuánto a la aguja. Aún así, Hogan no desapareció. Se reinventó en la WCW como Hollywood Hogan, se convirtió en heel y protagonizó uno de los mayores regresos de su carrera en la lucha libre. Pero incluso con el éxito, algo había cambiado. La imagen de héroe pulcro se había resquebrajado y detrás de las gafas de sol y la barba negra había un tipo que intentaba mantener unido un cuerpo que se desmoronaba. Con los años, las operaciones de Hogan se fueron acumulando. Tuvo reemplazos de rodilla, cirugías de cadera, fusiones espinales, de todo. En 2025, solo unos meses antes de su muerte, se sometió a una grave operación de cuello que le dejó con problemas respiratorios y dificultad para caminar. Sonreía en público, posaba para las fotos e intentaba mantener vivo el espíritu de Hulkster, pero entre bastidores sufría todos los días. Y eso nos lleva de nuevo a los esteroides. Los expertos llevan años diciéndolo. El uso prolongado de esteroides afecta al corazón. Puede provocar el agrandamiento del corazón, la obstrucción de las arterias, hipertensión arterial e incluso un paro cardíaco repentino. La muerte de Hogan a los 71 años no solo fue inesperada, sino que se ajusta exactamente a lo que los médicos han advertido sobre el abuso prolongado de esteroides. Hay que recordar que Hogan procedía de una época en la que los luchadores llevaban sus cuerpos al límite absoluto. No había temporadas de descanso, no había apoyo médico real. Los chicos volaban de ciudad en ciudad, trabajando duro y haciendo lo que fuera necesario para mantenerse grandes, rápidos y vendibles. Los esteroides se convirtieron en parte de la rutina, una regla tácita en el vestuario. No era solo Hogan, Eddie Guerrero, The British Bulldog, The Ultimate Warrior, todos estos luchadores eran parte de ese mismo sistema, y ahora, por desgracia, Hogan puede haber pagado el mismo precio. Su caída en sus últimos años. En los últimos años de su vida, el nombre de Hulk Hogan suscitó tanta controversia como admiración. Su legado como icono de la lucha libre nunca desapareció, pero a menudo se vio empañado por escándalos que le persiguieron hasta bien entrados los 70. Las cosas dieron un giro serio en julio de 2015, cuando salió a la luz una cinta de audio privada de 2007 que revelaba que Hogan utilizaba repetidamente la palabra con "en" y admitía que era racista hasta cierto punto. La reacción
fue inmediata y feroz. La WWE cortó rápidamente lazos con él, eliminando todas las menciones a su persona de su sitio web, retirando mercancía e incluso suspendiendo su estatus en el Hall of Fame. Hogan emitió una disculpa pública, insistiendo en que las palabras no reflejaban quién era, pero para entonces el daño ya se había arraigado. Para muchos, la imagen de su héroe de la infancia se había resquebrajado. En 2018, después de una larga campaña de disculpas y algunos esfuerzos de buena voluntad pública, WWE lo reintegró al Hall of Fame. Aún así, la recepción seguía dividida. Cuando Hogan regresó a Monday Night Raw a principios de 2025, los fans lo abuchearon, llevando ropa pro-Trump y promocionando su marca Real American Beer. El momento se sintió menos como un regreso y más como una desconexión. El escándalo del video sexual de Gawker también le persiguió a lo largo de la década. Comenzó en 2012, cuando se filtró una cinta en la que Hogan aparecía con Heather Clem, la entonces esposa de su amigo Bubba the Love Sponge. Demandó al medio Gawker por invasión de la privacidad. En 2016, un jurado le concedió $115 millones por daños y perjuicios. El caso acabó resolviéndose por $31 millones, pero llevó a la quiebra a Gawker y se convirtió en uno de los pleitos mediáticos más sonados de los últimos años. Su vida personal no fue menos turbulenta. Su divorcio de Linda Hogan en 2009 saltó a los titulares por todas las razones equivocadas. Ella le acusó de infidelidad, negligencia emocional e incluso le tachó de adicto al sexo. El divorcio se puso feo y sus luchas familiares se hicieron públicas. La relación con sus hijos, especialmente con Nick, se volvió tensa durante ese periodo, en gran parte debido a la atención mediática y a las consecuencias de los problemas legales de Nick. Luego llegó la política. El apoyo abierto de Hogan a Donald Trump, especialmente su aparición en la Convención Nacional Republicana de 2024, provocó aún más rechazo. Llevando ropa política y subiendo al escenario con su habitual bravuconería, el apoyo de Hogan no sentó bien a muchos fans. Lo que antes se consideraba un espectáculo patriótico, ahora resultaba divisivo para algunos. Su imagen pública pasó de ser la de un artista más grande que la vida a la de una figura polarizadora. Incluso dentro del mundo de la lucha libre, Hogan era un imán para el conflicto. Durante su época en la WCW, se le acusó a menudo de utilizar su influencia entre bastidores para proteger su propia imagen. Circulaban historias de que se negaba a perder combates contra estrellas en ciernes como Jeff Jarrett o leyendas como Bret Hart y que en su lugar moldeaba los resultados para adaptarlos a su narrativa. Luchadores como The Undertaker, Mick Foley y sobre todo Bret Hart criticaron su capacidad como luchador y su egoísta estilo de contratación. Su estilo de vida de rico loco. En el momento de su muerte, el patrimonio neto de Hogan se estimaba entre 24 y 25 millones de dólares. Nada mal para un tipo que empezó golpeando cuerpos en estadios diminutos. En su mejor momento, llegó a valer incluso más, unos 30 millones, pero los dramas legales y un divorcio muy costoso mermaron su fortuna. Bienes inmuebles y estilo de vida. Hogan era un gran agente inmobiliario. En 1992 invirtió $2 millones en un terreno frente al mar en Bel Air, Florida, y lo convirtió en un palacio de 1,600 metros cuadrados, gimnasio completo, bar, sala de bronceado, por supuesto, jacuzzi, casa de invitados, muelles privados y una piscina con cascadas que parecía propia de un parque temático. Los aficionados pudieron echar un vistazo al interior gracias a Hogan Knows Best en VH1. Hogan llegó a tasarla en 26 millones, pero debido a la crisis inmobiliaria y a su divorcio en 2009, se vendió por poco más de 6 millones en 2012. Como no era de los que bajaban el listón, Hogan se recuperó con una propiedad de $3,3 millones en Clearwater y luego se hizo con la casa de al lado en 2016 por $1,6 millones, porque una mansión claramente no era suficiente. Combinadas, las propiedades están valoradas ahora en $11,5 millones. Solo su casa principal tenía 5 dormitorios, 6 baños, una bodega, un teatro, una construcción resistente a los huracanes y, sí, otro gimnasio, porque las leg drops requieren trabajo. Colección de coches y automóviles.
Hablemos ahora de coches. Hogan tenía una colección bestial. Lo suyo era el músculo americano, sobre todo los Mopars clásicos. Tenía un Dodge Charger RT de 1968 con un interruptor de apagado oculto detrás del faro delantero, un Plymouth Roadrunner de 1969 en rojo con rayas de carreras, otro en elegante negro y un raro Plymouth Cuda de 1971 en color púrpura Plum Crazy con un motor Hemi 426. Y luego estaba su Chevy Caprice negro al que llamaba el capricho de Hogan, y luego estaba su Chevy Caprice negro al que llamaba el coche del diablo, porque claro que lo llamaba así. Pero eso no era todo. Hogan también condujo un Dodge Demon modificado y un Dodge Charger SRT Hellcat 2021 con 717 caballos de potencia. En su día, también se paseó en un Rolls-Royce, Hummers y un camión Ford F1 de 1952 bellamente restaurado. Por desgracia, muchos de esos vehículos se perdieron en el divorcio, pero la leyenda de su garaje sigue viva. Fuentes de ingresos y empresas de marca. El dinero de Hogan no solo vino de los body slams. En 2016 ganó un enorme acuerdo de $31 millones de Gawker Media después de que filtraron su cinta sexual. La indemnización original era de $140 millones, pero después de impuestos y honorarios legales se fue con alrededor de una cuarta parte de eso. Aún así, fue una recuperación económica muy necesaria tras unos años difíciles. Durante su divorcio, se reveló que había entregado alrededor del 70% de su liquidez y de sus negocios a Linda. Brutal. Pero el Hulkster siguió moliendo. Incluso al final de su vida, seguía ganando unos $2,5 millones al año por sus apariciones en WWE, Legends, licencias, patrocinios y ventas ininterrumpidas de productos. Su inspirador viaje Hogan nació como Terry Jean Bollea el 11 de agosto de 1953 en Augusta, Georgia. Procedía de una familia de clase trabajadora. Su padre era capataz de la construcción y su madre trabajaba como ama de casa y profesora de baile, lo que le proporcionó una educación modesta y obrera en Florida. Con el tiempo, su familia se trasladó a Port Tampa, Florida, donde el joven Terry jugó al béisbol, tocó en una banda de rock local y se enamoró de la lucha libre profesional. Inspirado por iconos como la superestrella Billy Graham, empezó a entrenar en serio y se inició en el ring en 1977 gracias al duro entrenador Hiro Matsuda. En sus inicios, luchó bajo nombres como The Super Destroyer y Terry Boulder. Su gran oportunidad llegó tras aparecer en un programa de entrevistas con Lou Ferrigno, donde su enorme tamaño llamó la atención de todos. Fue entonces cuando Vince McMahon Sr. le dio el nombre de Hulk Hogan, un apellido irlandés para atraer a un público más amplio. Al principio le pareció raro, pero ese nombre definiría toda su carrera. En 1983, Hogan había fichado por la WWF y pocos meses después derrotó al Jeque de Hierro para proclamarse campeón de la WWF. Esa victoria lanzó la Hulkamanía, con 60 centímetros de bíceps, su pañuelo amarillo, sus estruendosas promos y la legendaria frase ¿qué vas a hacer cuando Hulkamania se te eche encima? Hogan se convirtió en el nombre más grande de la lucha libre. Fue cabeza de cartel en 8 de las 9 primeras WrestleMania y protagonizó uno de los momentos más emblemáticos de la historia al golpear a André el Gigante en WrestleMania 13 ante 93,000 espectadores. Si eras aficionado a la lucha libre en los años 80 o 90, Hogan no era solo una superestrella, era la lucha libre. Pero Hogan no se detuvo en el ring. En 1982, interpretó a Thunder Lips en Rocky 3 con Sylvester Stallone y luego protagonizó películas de culto como No Holds Barred, Suburban Commando, Mr. Nanny e incluso la rareza navideña Santa Claus con músculos. Más tarde, VH1 le dio su propio reality show, Hogan Knows Best, que ofrecía un vistazo a la vida con su entonces esposa Linda, su hija Brooke y su hijo Nick. Se convirtió en un clásico de la telerrealidad y dio a conocer a Hulk a toda una nueva generación. Luchas familiares y personales. Hogan se casó con Linda Claridge en 1983 y estuvieron casados durante más de 2 décadas, criando a Brooke y Nick,
bajo los focos. Pero entre bastidores, las cosas no eran tan felices como parecían en televisión. En 2007, Linda solicitó el divorcio, acusando a Hogan de infidelidad, alegando que había tenido una aventura con una amiga íntima de su hija. Más tarde hizo públicas sus afirmaciones de que él abusaba emocionalmente de ella y le llamó adicto al sexo. El divorcio fue desagradable, largo y saltó a la prensa sensacionalista. Económicamente, casi le destruye. Al parecer, Linda se llevó el 70% de sus activos líquidos, gran parte de sus propiedades inmobiliarias y casi la mitad de sus negocios. Hogan admitió que, en un momento dado, estaba casi completamente arruinado. Su enorme mansión de Bel Air, que aparecía en su programa, fue vendida junto con otras propiedades. Emocionalmente, las consecuencias fueron igual de duras. Brooke se puso del lado de su padre y no habló con Linda durante años. Hogan, lidiando tanto con el divorcio como con el grave accidente de coche de Nick, que le acarreó problemas legales, cayó en la depresión. Más tarde admitió que pensó en acabar con su vida, pero dijo que su fe y sus amigos le ayudaron a salir adelante. Linda, por su parte, continuó hablando, afirmando que no había hablado con Brooke en 8 años, acusando a Hogan de gastar millones en la carrera musical de Brooke sin decírselo. En un emotivo vídeo le llamó mentiroso y dijo que la familia era el peor desastre. En 2010, Hogan se casó con Jennifer McDaniel, pero se divorciaron discretamente en 2022. Esa vez no hubo drama público, solo silencio. Entonces llegó Sky Daily, una instructora de yoga con la que Hogan empezó a salir ese mismo año. En julio de 2023 ya estaban prometidos y un par de meses más tarde se casaron en una ceremonia privada el 22 de septiembre. Sky, 25 años menor que él, tenía 3 hijos. Brooke no asistió a la boda, pero en diciembre de 2023, Hogan y Sky se bautizaron juntos, marcando un nuevo capítulo en la fe y la curación. Reinvención profesional y últimos años. Hogan no dejó de evolucionar. Tras abandonar la WWF en 1993, se unió a la WCW en 1994 y en 1996 dio la vuelta al guión convirtiéndose en el villano Hollywood Hogan. Formó el NW o New World Order, redefiniendo la Attitude Era de la lucha libre y realizando uno de los giros heel más icónicos de todos los tiempos. En 2025, Hogan intentó un gran regreso en el estreno de WWE Raw en Netflix, pero no salió como esperaba. Los fans le abuchearon cuando apareció vistiendo ropa política y promocionando su marca Real American Beer. Su fuerte apoyo a Donald Trump hizo que el público se dividiera aún más. Para muchos, fue un recordatorio de que el legado de Hogan ya no era simple adoración al héroe. Fuera de la lucha libre, Hogan trató de mantener en marcha la máquina de los negocios. Abrió restaurantes como Hogan's Beach, lanzó equipos y artilugios como el Hulk Hogan Thunder Mixer y cofundó una empresa de lucha libre de corta duración llamada Real American Freestyle. En 2024, incluso lanzó su propia marca de cerveza. Para entonces, Hogan había empezado a centrarse más en la sobriedad, la fe y en mantenerse alejado de los focos a menos que fuera por una causa significativa. Legado. Los últimos años de Hogan fueron difíciles. Las demandas, las operaciones, las consecuencias públicas y las polémicas fueron difíciles de ignorar, pero al mismo tiempo, su impacto en la lucha libre, el entretenimiento y la cultura pop es imposible de negar. No se limitó a desmelenarse en el ring. Construyó una marca, inspiró a generaciones y se convirtió en uno de los rostros más conocidos del mundo. Tanto si te encantaba como si te frustraba, Hulk Hogan era el tipo. El pañuelo, el bigote, la voz, la pose, nadie lo hacía como él. Hizo vibrar a millones de personas, dio forma a toda una industria y dejó tras de sí una historia que es en parte una saga de superhéroes y en parte un cuento con moraleja. Y no importa dónde caigas sobre él, nunca olvidarás su nombre. ¿Cuál ha sido tu momento favorito de Hulk Hogan? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y antes de irte, no olvides darle a me gusta a este vídeo y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.